Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Ceder Pérez Nuncio, matrícula BNL 089613, profesor Luz García. Vamos a comenzar este proyecto con algunas preguntas, las cuales son: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Algunos ejemplos pueden ser como desde un apagador, nuestro teléfono inteligente, los electrodomésticos que tenemos en casa y algo más grande, un vehículo eléctrico. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puede dar? La primera postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, podemos utilizar como ejemplo las baterías de una lámpara de mano. La segunda ley establece que en una malla o lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Para esto tenemos como ejemplo una placa madre con todos sus circuitos y diferentes voltajes. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido con anterioridad. Estos manejan dos fuentes: fuente de tensión ideal, que es la que nos suministra una tensión constante independientemente del valor de la intensidad que suministra, y la otra es una fuente de tensión real. La corriente que proporciona depende de la carga a la que estén conectados. ¿Y cuál es su función? En pocas palabras decimos que es trasladar energía con menos pérdidas. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método de análisis por nudos: se debe tomar en un nudo como punto de referencia dentro del circuito y de esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. Método de análisis por mallas: se basa para describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una de ellas. Método de análisis por conjuntos de cortes básicos: se describe la ecuación de nodos de cada conjunto de corte definido por el ramal del árbol, todo esto con la función de tensiones. Método de análisis por lazos básicos: se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. Modificación de la geometría de los circuitos: se sustituye una fuente de otra reemplazándola y dependiendo del tipo que sea, será el método que se utilizará. Circuito con fuentes dependientes: son fuentes de tensión o voltaje las cuales van a depender de la tensión o el voltaje de alimentación. Y por último, circuito con amplificadores operacionales: quiere decir que la corriente y el voltaje entre la salida queda indeterminado. Por último, ¿qué son las aplicaciones del capacitor? Bueno, hay que definir primero que es un elemento que está compuesto de dos placas de conductor, las cuales están separadas a una distancia definida y también en un área definida. El capacitor eléctrico, también conocido como condensador eléctrico, es un elemento que se utiliza en los circuitos eléctricos, el cual es ampliamente utilizado debido a la capacidad que tiene de retener carga. A esto se debe su nombre de condensador, pues condensa la carga eléctrica. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.